Saludos mis amigos. El tema de hoy es Jesús, el Cordero de Dios. Está basado en el Evangelio de San Juan capítulo 1 versículo 29. Dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Por qué Juan el Bautista hace esta declaración? Juan el Bautista ve a Jesús y dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando Juan el Bautista dice esas palabras, los judíos que estaban alrededor de él y los líderes de aquel tiempo religiosos entendieron perfectamente que Juan el Bautista estaba declarando que Jesús, el carpintero, no era cualquier carpintero, era el carpintero divino. Estaba diciendo que Jesucristo es el Mesías prometido, el ungido de Jehová para el perdón de los pecados. Dios ilustró a través de un cordero que proveería un sacrificio para la salvación de toda la raza humana, como un don gratuito para todas las personas que se aferran a esa promesa divina. Este regalo del perdón solo es posible aceptando a Jesucristo como nuestro Dios y Salvador personal. A eso Juan se estaba refiriendo cuando dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora vamos a dar un vistazo por el Antiguo Testamento y solo vamos al libro de Génesis, donde vemos el origen de todas las cosas. Y vemos cómo Dios ilustró a través del Cordero lo que precisamente Juan el Bautista está mencionando. Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Vemos Génesis capítulo 3, versículo 21. Desde el mismo momento en que nuestros primeros padres entran en desobediencia, Dios ilustra el plan de salvación a Adán y a Eva y a toda la raza humana, que Dios iba a proveer el Cordero para el sacrificio. Es el Cordero, el Hijo de Dios. Dice Génesis 3:21, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Entonces Jehová Dios les quitó la desnudez. El pecado les dio vergüenza. El pecado dio sentimientos de traición, de discordia, de peleas. Pero ahora Dios los cubre a ellos. Y los cubre con la vestimenta o con la piel que les da de vestimenta es la de un cordero. Y les quita la desnudez. Ellos se habían vestido con hojas de higuera. Pero Dios le dice, tus trapos de inmundicia, tu vestimenta humana no sirve para limpieza espiritual. Entonces Dios les proveyó a ellos la vestimenta del cordero, indicándoles que la única manera en que el ser humano podía realmente expiar sus pecados y volver a una relación íntima y personal con su Creador era a través del sacrificio del cordero. Luego nosotros vamos a Génesis capítulo 4, versículo 3 al 5, y vemos a dos jóvenes, Caín y Abel. Y pasa exactamente lo mismo. Dios vuelve a ilustrar que solamente Dios proveerá el cordero para la salvación del mundo. Aconteció que andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Caín quería ofrecer lo que él pensó que era correcto, pero solamente Dios podía perdonar sus pecados a través del sustituto, a través de un cordero. Pero Caín no lo vio de esa manera. Caín, en cierta manera, le estaba reprochando a Dios con dureza de su corazón que Dios era el culpable de las desgracias de sus padres y de lo que ellos estaban viviendo. Y quiso justificar sus pecados a través de la salvación de sus propias obras. Pero Dios dijo, es a través del cordero. Pero Abel trajo de los primogénitos de sus ovejas, de los más gordos de ellos, y miró Jehová con agrado a Abel y su ofrenda. Pero no miró con agrado a Caín en gran manera y decayó su semblante, a tal punto que Caín le quita la vida a su hermano Abel. Y ahí vemos, ilustrado desde los orígenes de nuestra existencia, de nuestra raza humana,
cómo Satanás trata de que el ser humano se salve por sus obras, por sus apariencias, y cómo Dios simplemente salva al ser humano a través del sacrificio expiatorio de Jesucristo. Los descendientes de Caín significan la salvación por las obras, el orgullo humano, la vanidad, el humanismo. Los descendientes de Abel son aquellos que se sujetan a esa promesa que Dios le dio a Adán y Eva, la sangre del cordero. Luego vemos a Noé. Y en el capítulo 8, versículos 20 y 21 del libro de Génesis, lo primero que hizo Noé al salir del arca fue precisamente aceptar que Dios estaba haciendo una provisión para la humanidad, y por fe Noé decidió ser fiel a Dios y seguir en la firme esperanza de la venida del Mesías, del Cordero. Y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda la ave limpia y ofreció holocaustos en el altar, como señal, como símbolo de que Dios estaba haciendo una provisión para toda la raza humana, y que solamente a través del Mesías, de su sangre, nosotros seríamos rescatados de nuestra vana manera de vivir. Y que por fe él había entrado en esa arca, construyó el arca, y su familia se había salvado por la fe de la promesa del Cordero. Y dice, y percibió Jehová un olor grato. Y dijo Jehová en su corazón, el hombre es malo desde su juventud. No volveré a destruir todo ser viviente como he hecho. Y entonces Dios colocó la señal del arco iris del pacto. El arco iris del pacto significa que Jehová Dios nuevamente volvió a restablecer la promesa del Cordero. Ese arco iris del pacto simboliza la presencia de Dios en medio del dolor y del sufrimiento, en la bendita esperanza de la sangre del Cordero. Luego vemos también a Abraham. Y Abraham sale de su parentela. Durante 25 años, Abraham y su esposa están esperando la promesa del hijo, y Dios le dio la promesa del niño. Abraham ya de 99 años. Y entonces, cuando ya este niño, Isaac, está jovencito, Dios le dice a Abraham, Abraham, llévame al monte Moria a tu hijo, a tu unigénito, y dámelo a mí en holocausto. Abraham entiende que Jehová Dios iba a resucitar a su hijo, y confiando en la resurrección de su hijo por los méritos del Mesías, de la esperanza de que su hijo nuevamente saldría de la tumba, Abraham, con esa fe y confianza en que Dios le devolvería a su hijo y que estaba probando su fe, lo lleva. Mientras van por el camino, el hijo le dice, papá, aquí tenemos la leña y todo, pero para el holocausto, pero ¿dónde está el cordero? Entonces Abraham le dice, hijo, Jehová proveerá el cordero para el holocausto. Respondió Abraham, Dios se proveerá para el cordero, hijo mío. E iban juntos. Versículo número 13 de Génesis capítulo 22, verso 13. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Cuando Abraham estaba a punto de quitarle la vida a su hijo, el ángel de Jehová apareció y dijo, no lo hagas, porque ya he visto que tú eres un hombre de fe. He visto que has confiado en Dios. Y Jehová Dios ha hecho una provisión. No va a morir tu hijo. Ahí está la provisión. Entonces tomó el carnero y lo colocó en lugar de su hijo. Lo que Dios le estaba ilustrando a Abraham es que Dios iba a cumplir su promesa del cordero. Que para su hijo hubo una provisión. Que para ti y para mí Dios hizo provisión. Pero que para su propio hijo, para Jesucristo, la única provisión que Dios hizo fue la muerte en la cruz. Esa fue la única provisión. Para ti, para mí, para Isaac hubo provisión. Para Abraham hubo provisión. Para todos los pecadores hay provisión, la sangre de Jesús. Pero para Cristo fue el Calvario. Dios entregó a su Hijo por amor a nosotros. Y cumplió Dios su pacto. Y le está diciendo a Abraham, sigue adelante. Sigue adelante.
porque el Mesías, el Cordero, dará su vida en rescate por muchos. Y luego vemos a otro líder de la fe, Moisés. Y sigue Dios ilustrando el plan de salvación. El pueblo de Dios crece, más de 1 millón de personas salen de Egipto por 430 años de esclavos. Y entonces cuando llega, Dios les da las tablas de la ley. Dios entonces le comienza a dictar a Moisés todo el sistema ceremonial para que siga ilustrando el plan de salvación. Y ahora Dios le da una orden. En el capítulo 25 de Éxodo, verso número 8, vemos lo que Dios le dice a Moisés. Y dice, y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Ahora, en ese santuario que estaba haciendo Moisés, tenía que hacerlo conforme al modelo que Dios le mostró en el monte. Ese santuario era una copia del santuario que está en el cielo. Pero realmente las enseñanzas del santuario comenzaron desde el mismo momento en que Adán y Eva fueron vestidos con túnicas de pieles del cordero. Ahí está el plan de salvación ilustrado. Ahora el pueblo ha crecido mucho, más de 1 millón de personas. Mira, la promesa que Dios le juró a Abraham la ha cumplido. Saca al pueblo a través de Moisés. Y ahora Dios vuelve a restablecer su pacto del cordero. Y le dice, organiza al pueblo y que ellos lleven ofrendas para que construyas una copia de lo que está en el cielo. Ofrendas voluntarias. Y se construye el santuario con ofrendas voluntarias del pueblo. Y Dios organiza al pueblo para decirle, yo voy a morar con ustedes aquí. Por medio del santuario yo voy a habitar. Yo quiero morar en medio de ustedes. Yo soy su padre, yo soy su rey. Y esta esperanza la trabajamos juntos. Ustedes van tomados de la mano conmigo, porque yo he empeñado mi palabra en que yo proveeré el cordero para el holocausto. Y a través de ese santuario se enseñó en cada acto de sacrificio de un animal que la sangre de Jesucristo, que tiene poder, nos libraría de todo pecado y de toda maldad. Dios ha cumplido su parte. La sangre de Jesús se dio en la cruz del Calvario por ti. La sangre de Cristo tiene poder. La sangre de Jesús hoy reclama tu alma. Tú te puedes limpiar en la bendita sangre de ese Cordero de Jesús, el Hijo de Dios. Por eso Jesús te llama. Donde quieras que estés, haz una oración conmigo en este momento y Señor Jesús, yo soy un examentista. Mi corazón estuvo herido. Por mucho tiempo me separé de la iglesia porque sentí que me trataron mal, sentí que me juzgaron injustamente, sentí que las personas en mi iglesia eran muy fariseas, sentí que me traicionaron. Puede ser que te fuiste de la iglesia porque caíste en pecado, cometiste un adulterio, saliste embarazada antes de tiempo, te tuvieron que disciplinar, sacarte de la feligresía. Pero sabes que toda esa situación que tú has pasado, Jehová Dios siempre ha estado a tu lado. Todo eso Dios lo ha usado para formar tu carácter. Las puertas de la iglesia están abiertas para ti, no porque tú te lo mereces ni porque la gente se porta bien, sino por la sangre del Cordero. Le estoy hablando en este mensaje a una persona que está quizás en otra denominación cristiana, pero que amas a Jesús, que crees en la sangre de Cristo, que quizás ya te bautizaste por inmersión, pero que no te habían hablado de la venida de Jesús. No te han enseñado que Jesús te ama y que la señal que Dios tiene en este tiempo final para su pueblo fiel es la obediencia a Cristo. Y esa obediencia a Cristo implica guardar el sábado como el día del Señor. No el día domingo como lo enseña la tradición, como te han enseñado. Porque ya tú has entendido que al final de este tiempo, el sábado y el domingo, será la señal de los que queremos obedecer al Cordero y los que queremos obedecer los mandamientos de los hombres. Y ahora escuchas este mensaje y quieres predicar de la venida del Señor Jesús. No tengas miedo. Únete al equipo campeón. Únete al remanente de Dios, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Sí, una iglesia imperfecta, una iglesia con muchos detalles, una iglesia llena de seres humanos, pero una iglesia que ha sido lavada en la sangre de Cristo y que ha sido encomendada por el Espíritu de Dios en la profecía a preparar el camino para la segunda venida de Jesús. Entonces ven, únete
Estoy hablando a aquella persona que dice, yo nunca he ido a una iglesia, yo no sé nada de eso. Mira, sigue estos estudios bíblicos, porque Jesús te ama. Dios cumplió su promesa. Por eso Juan 3:16 dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, al Cordero, para que todo aquel que en Él crea no perezca, no se suicide, no se quite la vida. No, hay esperanza en el Cordero. Entonces dice, sino que tenga la vida eterna. Jesús murió la muerte que no tiene resurrección para que tú tengas la esperanza de resurrección. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En el siguiente estudio espero seguir compartiendo contigo el próximo estudio donde también vamos a ver en el libro de Hebreos cómo el apóstol Pablo desarrolla el tema de las enseñanzas espirituales del santuario, porque Dios proveyó el cordero para el sacrificio. Feliz día, ve con ánimo, tomado la mano de Jesús, que el Señor te bendiga.